Hola, buenas tardes. Día político por TSI. Abogado Antonio Rivera Callejas, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas ¿Todo tardes. bien? Muy bien, muchas gracias. Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Don Germán Altamirano, diputado de Libre, ¿cómo está? No, muy bien, gracias por la invitación y un saludo también a compañero abogado Antonio Rivera y bueno, y al pueblo especialmente de Santa Bárbara. Gracias. Aspirante a ser miembro del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Sí, estamos en la única representación de Libre, de hecho, ¿verdad? En esa lista. De la lista, porque no sí, en la lista. ¿Y el señor Cuello? No, quedaron fuera. Ya en la lista final solo está el abogado Mario Portillo usted, para ¿verdad? el TJE y yo. ¿Cree que tenga usted el beneplácito? Bueno, ¿Cree que alcance esa gracia de las bancadas de 86 votos? ahí, yo creo que para mantener un equilibrio democrático sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, eso definitivamente parte por la voluntad política del Partido Nacional y el Partido Liberal. Pregúntele al abogado Antonio Rivera Callejas entonces. Bueno, a menos que dé la primicia aquí, ¿verdad? Abogado. Yo creo, Ramón, que Germán Osvaldo Altamirano hizo una muy buena audiencia pública, una muy buena hoja de vida, conoce el tema electoral y pasó todos los filtros. Sí. Está en el último listado, él está. Y eso depende de 86 diputados, no de uno, no de dos. Es bien difícil. La escogencia de mayoría calificada, muy diferente a la mayoría simple. Yo creo que él tiene todos los votos del Partido Libertad y Refundación, algunos votos del Partido Liberal de Honduras, y tiene que hacer el lobby con el Partido Nacional para llegar a 86. ¿Y usted ya está trabajando en ese sentido? ¿Está buscando acercarse a la bancada nacionalista? Sí, hemos mantenido un diálogo permanente junto al jefe de bancada en el Congreso Nacional y bueno, respaldado siempre por la coordinación nacional del partido también. Lo que sí es cierto, amigo y amiga televidente, es que están en los cuernos de la luna los 86 votos para buscar a los sustitutos de aquellos funcionarios electorales que fueron destituidos bajo la figura del juicio político. Abogado Antonio Está en Rivera. los cuernos, Ramón, en estos momentos. Sin embargo, la política es la ciencia del incierto. Puede ser que mañana se destrabe esto, o puede ser que se destrabe en 6 meses. Es decir, a nosotros nos gustaría sacar esto lo antes posible, Sí. porque ya estamos prácticamente a 2 años y pico de las elecciones primarias. Estamos a 1 año y pico de la convocatoria primaria. Entre más temprano nos nombremos, esta gente más se pone a trabajar de cara a las próximas elecciones, que no pase lo que pasó en noviembre del año pasado. Entonces, yo diría que hoy tu expresión es válida, en los cuernos de la luna, pero mañana puede cambiar. Bueno, ¿y qué es lo que traba, pues, abogado? ¿Qué es lo que está trabando esto? Bueno, yo diría que muchas personas que establecen, para mí, Ramón, hay 2 teorías o 2 tesis, hablando pragmáticamente 2 opciones. Sí. La una, lo que decía aquí Germán Osvaldo Altamirano, de que se mantenga el equilibrio democrático y que sea alguien del Libre. La otra, que llegue alguien de la sociedad civil, independiente, que no tenga relación alguna con ningún partido político a ese puesto, tanto al consejero como al magistrado. Gente tipo Germán Leicelar, Fátima Mena, gente tipo Kenneth Madrid, o Karen Guandique, o Félix Ávila. Esos perfiles que no son partidarios. Pero ninguna de las 2 tesis, la que sea alguien del Libre o que no sea, o que sea alguien de sociedad civil, tiene 86. Claro. Ese es el trabón. El cuello de la botella es cuál es la decisión final. Que sea el equilibrio democrático, que haya uno de cada partido, o que llegue un híbrido y que llegue alguien de sociedad civil. Esa es la realidad. Abogado Altamirano. Sí, bueno, es que, miren, nosotros damos en realidad a la conciencia política que logre tener el Partido Nacional como bancada, precisamente por lo que hablábamos, para respetar ese equilibrio democrático, porque en un inicio se hablaba de despolitizar los entes electorales. Y por eso se argumentaba que muy probablemente Libre no tuviera la representación. Pero vimos la sustitución temporal de Ana Paola Hall y Cosette López, que se puso a alguien del Partido Liberal y del Partido Nacional. Entonces el argumento de despolitizar eso ya no va. En el tema de sociedad civil, pues como aquí todos nos conocemos, y les tengo un alto respeto a todos los que salimos en esa lista. Sin embargo, sabemos nosotros la afiliación política que ha tenido la Leicelar. También sabemos la afiliación política y la carrera política que ha tenido la abogada Fátima Mena. También sabemos el resto de los participantes. Entonces, sinceramente, yo creo que al final de cuentas,
es de mantener ese equilibrio. ¿Por qué, Ramón? Porque desde ahorita, y como muy bien dice el abogado Antonio, que se debería de hacer el nombramiento entre más rápido posible porque tenemos que empezar a generar confianza para el electorado, para la población, y no solo un mensaje a lo interno del país, sino también afuera, a la comunidad internacional que ha estado dándole acompañamiento a esta elección. Pero ustedes como Libre quieren que se les devuelva eso. Por supuesto, recuerde que son las tres fuerzas políticas mayoritarias que siempre, aparte también que viene de un acuerdo ahora, de Cartagena, ¿verdad? Pero ¿cómo tienen ustedes esto cuesta arriba, verdad? Porque con los votos que tienen no les ajusta. De acuerdo, por eso le digo que apelamos a la conciencia democrática que pueda haber desde la bancada del Partido Nacional, porque supóngase que hacemos lobby con el Partido Liberal, y como muy bien dice el abogado, hay unos que sí, hay otros que no, pero no va a pasar absolutamente nada si no hay voluntad desde el Partido Nacional. Ahora, pero comencemos a destrabar esta idea. Ustedes, como bancada del Partido Liberal y Partido Nacional, ¿quieren darle los puestos nuevamente al Libre o creen que definitivamente hay que buscar esta democratización en la elección y poner a alguien que realmente tenga un perfil adecuado? Ramón, yo no puedo hablar por el Partido Liberal. Bueno, yo te puedo comentar lo que yo he escuchado dentro del Partido Liberal y que allá dentro del liberalismo hay dos tendencias, las que yo te manifesté anteriormente. Unos que dicen que no, que se le dará Libre esta posición, y la otra la que dicen que no, porque... Y ahí yo no comparto con ellos. En el sentido dicen, si va a llegar alguien del Libre con el mismo perfil de Marlon Ochoa y va a llegar a boicotear el proceso electoral y va a llegar a intimidar y va a llegar a amenazar y se va a retirar de las sesiones y cuando no le parezca algo no va a ir y va a hacer la vida imposible, no merece Libre. Pero usted no puede juzgar que Marlon Ochoa es igual que Germán Altamirano. Los dos son de Libre, pero con pensamientos diferentes, o con actitudes diferentes, o con madurez diferente. Yo no veo a Germán Altamirano tomando una selfie en la embajada americana quemándola. No, yo no lo miro, pero yo no lo vislumbro. Este hombre de tranquilidad y de paz va en contra de uno, pero con argumentos. No podemos generalizar que todos los libres son igual a Marlon Ochoa. En el Partido Nacional, y él lo decía anteriormente, Germán Osvaldo, en un inicio, y tal vez todavía continúe eso, que queremos despolitizar los órganos electorales. Pero con estos nombramientos que hicimos, temporales y definitivos, se nos ha ido un poco de la mano eso es la despolitización. Porque inclusive se nombró a Aristide Mejía, ya permanente, en el TJE, que Aristide es un político de mucho tiempo y con mucha experiencia. Entonces, la bancada del partido todavía no tomó una decisión, la tenemos que tomar pronto, sobre por dónde vamos a irnos. Mira, mucha gente habla, Ramón, de las reformas electorales, y son importantes, no les quiero desmeritar, pero para mí, más importante es el nombramiento. Usted puede tener la mejor ley electoral de avanzada, lo que usted quiera, pero si los consejeros no la quieren aplicar, papel mojado, mi amigo. Ahora, ¿pero a la medida de quién? ¿A la medida del Partido Liberal y del Partido Nacional o a la medida de Libre? O a la medida de Honduras. Así se pueden interpretar, mis amigos televidentes. Qué bueno que fuera a la medida de Honduras, porque eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos ahora. Y qué bueno que usted tenga ese pensamiento de que primero hay que poner orden en estos entes electorales y después a ver qué viene con el tema de reformas electorales. A mí me gustaría que los tres fueran independientes. Se acabaron los problemas en Honduras. Sin embargo, es una... Es difícil, abogado. Usted sabe que es difícil. Por eso le digo, es una ilusión. Para mí, el hecho es de que tenemos que hacer algo diferente, pero sí tenemos que actuar lo antes posible. Ahora, en Libertad y Refundación, ¿cómo perciben esto? ¿Cómo perciben la posición de las bancadas, tanto del Partido Liberal y del Partido Nacional? Bueno, les soy honesto, hasta ahora el temor es que dejen a Libre sin representación en los entes electorales. Eso definitivamente está palpable dentro del partido, porque vuelvo y repito, y como usted muy bien lo dijo antes, con los votos nuestros no avanzamos en nada. Pero sí creo que con el diálogo y con los acercamientos a la bancada, en especial a pero en esta depuración que hubo, por lo menos el pensamiento de ubicar a alguien con el mismo pensamiento de Marlon Ochoa, creo que ya no hay, ¿verdad? Solo quedaron ustedes dos, abogado. Y ese fue un error de nosotros. Ya sabíamos cómo era Marlon Ochoa y lo nombramos. Y le hemos pedido a Libre en aquel entonces que nombrara a alguien más.
Entonces fue un error de todo el pleno del Congreso en aquel entonces. Pero le digo, el perfil que tienen ustedes Pero es que mire, por ejemplo, positivo. yo me acuerdo cuando la OEA dijo y aceptó que hubo fraude en una reelección ilegal, por ejemplo, teníamos a David Matamoros Watson y fue catastrófico para la democracia de este país. Sin embargo, no por eso el Partido Nacional no debe de mantener representación en los entes electorales. O el Partido Liberal, por ejemplo, por haber sacado en el periodo pasado mucho menos votos que lo que sacó Libre, se decidió no darle la representación. Entonces, al final de cuentas, yo creo que si es un tema de una persona, si es que cometió errores o no, yo creo que se debe de plantear siempre los esquemas legales para poder evitar lo que en algún momento estuvo mal para todos los consejeros, ¿verdad? No solo para uno. Y que en base a ley, o sea, las personas que lleguen, independientemente que sean de un partido político, es que lleguen con la misión irrestricta de cumplir la ley. Y eso le va a favorecer al final a la democracia del país. No importa si es nacionalista, si es liberal, si es de libre, pero al final de eso se trata los equilibrios de fuerzas, de pesos y contrapesos. Me tengo que ir a la primera pausa, porque vamos a hablar un poco también de reformas electorales, estas que introdujeron tanto el Consejo Nacional Anticorrupción, tengo entendido que presentó su propuesta, como también exfuncionarios de los entes electorales. Los actuales funcionarios de los entes electorales, abogados, terminan en septiembre del 2028. 29, perdón. 2 meses antes de la general. Sí, después tendrán que escoger a nuevas autoridades. Para ese tiempo, ¿habrá alguna alternativa, alguna oportunidad de reforma, de aumentar el número de consejeros en el CNE de 3 a 5? Esa es una opción, Ramón, que hemos estado analizando. La ventaja que sería un consejo electoral híbrido, con representantes de partidos políticos, digamos, y con representantes de sociedad civil, los que yo le mencioné anteriormente. Pero para eso se ocupa esta legislatura, que termina el 20 de enero del 2027, hacer la reforma constitucional, elevarlo de 3 a 5, e igualmente ratificar el 25 de enero en la segunda legislatura. Una vez que usted hace eso, usted ya nombra, por decir algo, Cosetos o el interinato a Ixa y el interinato Germán Osvaldo Altamirano, y 2 de sociedad civil que podrían ser, por decir nombres, Kenneth Madrid y Germán Leicelar. Porque decía Osvaldo que Germán Leicelar tiene ideología política, ¿sí? Pero con el Pino. Y yo lo he visto, lo veo más comprometido con la democracia hondureña que con el partido político. Pero además de él está Fátima Mena y otros más. Buscar gente que no tenga relación con Libre, con Partido Nacional ni con Liberal. Entonces aumentaría a 5 consejeros y a 5 magistrados. Pero eso tiene que hacerse este año. No, hasta el 20 de enero del 2027. Del 2027. Este año y 20 días de enero. Ah, bueno. Tendríamos que analizar esas propuestas porque, mire, también está el tema de el abultamiento de la planilla electoral y habría que ver el tema salarial. Eso no lo miraría con buenos ojos o habría que analizarlo. De acuerdo, la población, de acuerdo. Este es uno de los peros. Sí, porque en realidad es aumenta la burocracia. Claro, Sí. claro, aumenta la burocracia. Entonces yo creo que para hablar de reformas, Ramón, ese es mi pensar. Para hablar de reformas deben de estar los representantes de los partidos mayoritarios en los entes electorales para empezar a construir junto a las fuerzas políticas esas reformas que verdaderamente impacten de manera positiva en la democracia, porque vuelvo y le repito, se tiene que empezar a generar desde ya confianza en los procesos electorales, se tiene que fortalecer la credibilidad institucional. Ya que nos metimos a este tema de reformas electorales, ¿les interesa a ustedes la segunda vuelta? Ese es un tema bien delicado, tal vez el más delicado de toda la reforma. Yo sé que el Libre lo quiere y sé que el Partido Liberal lo quiere. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Sin embargo, yo veo ventajas y desventajas, Ramón. Yo te digo una cosa, el Perú, acaban de haber elecciones en segunda vuelta. Colombia, acaban de haber elecciones en segunda vuelta. Dicen que en segunda vuelta no pasa lo que pasa en primera vuelta, que se amplíe el margen de los resultados. No, si en Perú Keiko ganó por menos del 1%, en Colombia del Espriella ganó por menos del 1%. La segunda vuelta también son cercanos los resultados. Son cerradas. No, sí, cerradas. O sea, ahora bien, tipo Perú, Colombia o Guatemala, ahí participan 15 partidos políticos en primera vuelta. Eliminan a 13 y quedan 2.
Si participan 8 partidos políticos en primera, quitan a 6 y quedan 2. En Honduras, con posibilidades reales, participamos 3 y habría que quitar 1. ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo por una segunda vuelta entre 3? Hay que analizarlo. Yo le digo una cosa y se lo digo con toda sinceridad. Es difícil, pero la vamos a discutir. Si otra vez el número mágico que tú le decías a Germán Osvaldo Altamirano, ya los tienen, pueden conseguirlos, te digo para la segunda vuelta. ¿Ya los tienen? No, pero ¿pueden conseguirlos? usted se la pone difícil, hombre. No, hombre, ¿y cómo la...? Mire qué reto le da a Osvaldo Altamirano usted. Al Partido Libre le doy. Si tienen 86 votos, ¿no le van a dar 86 votos? Si no van a tener los de ustedes. Al Partido Libre, no, que nos convence que ponen para Honduras una segunda vuelta. Por eso yo les pregunto este tema de segunda vuelta. Y el abogado dice, Libertad y Refundación y el Partido Liberal la quieren segunda vuelta. Nosotros estamos analizando, dice el abogado Antonio Rivera Callejas. Para muchos, segunda vuelta en Honduras es soñar despierto. Sí, definitivamente. Y es que al final lo que busca una segunda vuelta, más que los márgenes o ampliar márgenes de un triunfo o de una derrota, me parece a mí que es la integración de las fuerzas políticas que pierden y evitar que haya un control absoluto de un solo partido al ganar, porque evidentemente tienen que sentarse las distintas fuerzas políticas a negociar con quién se van, si se van con uno o con el otro, para poder avanzar y poder acumular la mayor cantidad de voluntades populares. Entonces eso obviamente obliga a construir juntos con las diferentes fuerzas políticas. Eso es lo que es la mayor ganancia que puede tener. Yo digo una cosa, Ramón. Sí. Pragmáticamente, al día de hoy, como digo, la política es la ciencia del incierto, cambia rápidamente. Hoy, de acuerdo a encuestas que he visto y todo, los dos partidos ahorita mayoritarios son Nacional y Liberal. Libre ha bajado un poco al tercer lugar, de acuerdo a las últimas elecciones. Vamos a establecer que hubiese habido segunda vuelta hace poco, aunque no cabría, porque Tito sacó más de... Si el techo para segunda vuelta es 40%, Tito sacó 40.75. No hubiese habido segunda vuelta. Pero si fuera 50% del techo, sí hubiese habido segunda vuelta. Vamos a ver, hubo para hacer segunda vuelta en Honduras en noviembre del año pasado, para hacerla en diciembre. Libre queda fuera con el 19%, que mucha gente lo habla en forma despectiva, yo no. Son más de medio millón de votos. Votos, sí. 600,000 votos. ¿Quién define la elección en segunda vuelta? Libre. El tercer lugar, Claro, Libre. libre. Entonces tú le estás dando... ¿Y con quién se va a ir Libre? Con liberales, hombre. Dice Germán Osvaldo, no, vamos a analizar cuál, las pláticas, la integración del gobierno. No, la base del Libre no quiere al Partido Nacional. La base del Libre es prima con la base del Partido Liberal. Son primos hermanos. Yo no te pongo este ejemplo de hoy. Pudiera ser que en un futuro nosotros seamos terceros y que el tercero defina. O sea, abogado, al Partido Nacional no le interesa segunda vuelta. No te lo puedo decir así. Al Partido Nacional lo va a analizar, ver ventajas y desventajas. Sí, es que, y al final yo creo que a quien menos le conviene siempre es el partido que está de gobierno, independientemente que sea el Partido Nacional, ¿verdad? Y ahí es donde deberíamos de avanzar un paso más allá, ¿verdad? Pero yo tengo la pregunta y lo interrumpo, disculpe. ¿Por qué Libre no lo dio en la segunda vuelta cuando fueron gobierno? Junto al Partido Liberal tenían 90 diputados. Nosotros éramos 44. Abogado, Germán. sí, bueno. Tuvieron 4 años para segunda vuelta. Y en realidad esas reformas profundas que se tuvieron que haber hecho y no se hicieron, bueno, los tomadores de decisiones son los que tienen que responder a esa pregunta, pero yo le digo sinceramente, tenemos que avanzar, no solo la segunda vuelta, sino que tenemos que avanzar en reformas profundas para poder transparentar el proceso electoral. Porque mire, supóngase que, como dijo usted, es un sueño, es una utopía en este momento la segunda vuelta. Despierto, digo. Pero podemos avanzar en otros procesos, en otras partes o etapas más bien, de democratizar más las instituciones políticas y sobre todo devolverle credibilidad institucional a los entes electorales para que el pueblo vuelva a creer en los procesos. Porque si no, mire, allá tierra adentro dice, ¿y para qué voy a ir a votar? Si ya escogieron, ya saben quién es el que van a poner. Ahí, ese concepto, esa duda, debe de combatirse como generando confianza desde los procesos electorales. De hecho, el último estudio que arroja el ERIC, que es una encuesta bastante amplia y con mucho contexto, me parece a mí que
el CNE es de las instituciones que se cree que fraguó un fraude electoral, sale como en segundo o tercer lugar más o menos. Entonces yo creo que eso es importante, atacar de raíz ese problema para poder darle un mensaje distinto a la población. Voy a la segunda pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. ¿Cómo ven el futuro político de Honduras? No, fíjate, yo lo miro con mucha esperanza. Tenemos un presidente del Congreso que, dicho sea de paso, hoy está de plácemes y aprovecho esta oportunidad para felicitarlo nuevamente. Yo creo que Tommy tiene la capacidad en el Congreso de dialogar con todas las fuerzas políticas, de establecer puentes con Libre, con Liberal, Pino, Democracia Cristiana. Y soy bien optimista yo de que cuando hablamos de la parte política, no solamente hablamos de elecciones, sino hablamos de todo el contexto de la democracia en Honduras. Y te lo digo desde otro punto de vista, y te lo digo, tal vez no suene bien, más bajo no podemos caer. O sea, el año pasado estuvimos a punto de perder el país. El escrutinio lo quería hacer el Congreso Nacional, cuando ya había declaratoria. Sí. Entonces, yo veo oportunidades para la clase política. Hay muchos diputados nuevos, pero muchísimos diputados nuevos, con muchas ganas, con mucho ímpetu. Yo creo que se pueden hacer las cosas bien. Germán. Sí, definitivamente yo creo que estamos en un momento histórico, Ramón, porque según los últimos sondeos, la clase política es en quien menos puedes confiar la población. Correcto. Y como muy bien lo dijo Toño, yo creo que al final los nuevos diputados y diputadas, los que estamos en este momento ahí, yo creo que tenemos esa misión histórica de poder enrumbar el camino para darle esperanza a la población. Porque eso, sobre todo, al perder la esperanza, Ramón, es cuando tenemos esas caravanas inmensas que al final terminan migrando y definitivamente abandonan las familias hondureñas. Entonces yo creo que la clase política debe de dar pasos mucho más grandes de los que hasta ahora, y no solo de maquillaje, sino verdaderamente profundos, generando confianza. Fíjate que nosotros en nuestro país venimos de varias etapas. Antes se decía elecciones de estilo Honduras. Sí. Después se decía que los muertos votan en elecciones hondureñas. Quitamos estas dos cuestiones, hicimos un nuevo censo, nueva tarjeta de identidad, pero ahora es que no se cuentan todos los votos. Entonces, ¿por qué no se contaron? Yo digo que fue culpa del Libre, Libre decía que fue culpa de nosotros. El hecho es que no se contaron. Entonces, tenemos que superar todo y que lleguemos al 2029 con lo que decía Germán Altamirano, recuperar la credibilidad. Claro. Mira, los diputados nos miran mal, la población. No creen en el proceso electoral. A los miembros del CNE les va a costar un mundo recuperar la credibilidad. ¿Cuándo va a comenzar? Con las primarias. ¿Y cuándo vamos a comenzar los políticos? Con la escogencia. Miren, yo les voy a decir algo a ustedes. Ustedes representan a la clase política del país. Va a depender de la actitud de ustedes como políticos si se profundiza o no en el corazón de los hondureños la duda hacia la clase política y hacia los entes electorales. Sí. Va a depender del accionar de ustedes. Yo creo, Ramón, que está creada. Hay que recuperarla, mami. Los están viendo. No, que se pueda profundizar más. Ok, más todavía. Que se pueda profundizar más y que eso vaya a echar raíces y que podamos perder esa credibilidad, que es la que no queremos. Y por eso recalcamos, miren, a través de los espacios estos acá, de estos medios de comunicación que son serios y que buscamos siempre el equilibrio y buscamos la forma de cómo hacer país, que las cosas se enderecen en Honduras, porque eso es lo que queremos. En que realmente el mensaje de ustedes desde el Congreso Nacional, desde los partidos políticos, de todos los escenarios que tienen ustedes para tener opinión pública, puedan garantizarle a Honduras que vamos a mejorar en estos aspectos. Así que la credibilidad debe ser de vuelta. Si no, van a seguir siendo señalados. Porque si lo señalan en las calles, en los barrios, en las colonias, en las redes sociales, cómo señalan a la clase política de ser los más dañinos de la democracia y del futuro del país. Tengo 15 segundos cada uno. ¿Usted? Bueno, no, y para decirle, los medios pueden jugar un papel importantísimo envolviéndose veedores sociales de la clase política para exigir que nosotros como políticos hagamos las cosas totalmente distintas. ¿Toño? Gracias, Ramón, por invitarme a este programa tan visto. Te felicito. Gracias. Y no, pedirles un poquito de paciencia. Sé que es difícil a la población, que vamos a hacer reformas electorales y vamos a escoger el CNE y el TJE lo antes posible. ¿Tiene buen perfil? Yo creo que sí. Germán Altamirano para el CNE. Por algo fue el único que quedó de Libre. ¿Lo apoyarían ustedes como bancada del Partido Nacional? Ahí no puedo decir. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.